Un albañil está picando en una losa de cemento y aparece un zapato. Sigue picando y ese zapato pertenece a un cuerpo que había sido enterrado ahí. Los vecinos en Ventanilla conocían la casa donde ocurrió esto como la casa del terror. Y es que era una casa, una propiedad que había estado durante años en disputa entre la nueva conviviente del propietario y la ex esposa. A ver, tras el macabro descubrimiento, y aun cuando el cuerpo no está plenamente identificado con nombre y apellido, los hermanos del propietario, de Guillermo Sarango Zárate, están seguros de que detrás de su muerte está su nueva pareja, que ahora está a nueva vida. Señalan a Angelina Ayala, su segundo compromiso. Hace 7 años ellos denunciaron la desaparición de Guillermo. Y mientras los hermanos desesperados buscaban, Angelina ha dado versiones diferentes sobre las razones de su repentina desaparición. El tema es que el juicio por la casa terminó dándole la razón a la primera esposa que reclamaba la propiedad y Angelina se tuvo que ir. Y ocurre este descubrimiento atroz. Muy bien, Angélica Villegas ha seguido el caso y ha obtenido el testimonio de Fiorella. Fiorella es la hija de Angelina Ayala. Y mientras los hermanos de Guillermo dicen la viuda negra, esta noche Fiorella no deja títere con cabeza. Y pone en tela de juicio no solamente a los hermanos, sino a la primera esposa. Saque sus conclusiones. Siete años transcurrieron desde la extraña desaparición del comerciante Guillermo Sarango, a quien parecía habérselo tragado la tierra, coincidentemente, para el momento en que, de acuerdo a su entorno, la esposa de él y su mujer se peleaban su casa en Ventanilla. Ya, en la cara. Y también tuvieron que pasar 7 años para que finalmente la familia del desaparecido recuperara la casa en litigio que, según ellos, fue habitada hasta hace poco por su amante Angelina Ayala. Y durante ese periodo necesariamente mi hermano tiene que haber sufrido, yo creo que ha sufrido de torturas. Lo que descubrieron fue espeluznante. Asombrosamente, el cuerpo de Guillermo Sarango había aparecido en el lugar menos pensado, en su casa. Y esta noche, en Día D, habla en exclusiva la hija de Angelina Ayala, quien es indicada por la policía de ser la principal sospechosa de un posible crimen. Mi mamá no se va a acercar. No lo va a hacer. ¿Quién asesinó a Guillermo Sarango Zárate? Los vecinos dicen que escucharon ruidos cuando ya tu padrastro estaba desaparecido mientras tu mamá vivía en la casa. Entonces los vecinos creen que fue ahí cuando a lo mejor alguien lo mató. Era el 2 de agosto del 2011, cuando los medios impresos reseñaban la desaparición de un comerciante de 59 años, llamado Guillermo Sarango Zárate, de quien sus hermanos guardan como último recuerdo aquel sepelio de su padre durante el 2002, en su natal Tumbes. Fotos que, según los Sarango, demuestran que eran una familia unida. Por eso cuentan que les extrañó no ver a Guillermo en una emergencia familiar que tuvieron. Mi madre se puso mal y a todos sus hijos para echarle la bendición. Llegamos todos, menos apareció él. ¿Pero quién más rodeaba a don Guillermo, aparte de sus 5 hermanos? Este comerciante se había casado hace más de 30 años con una mujer rubia llamada Norma Torres, con quien tuvo 2 hijos, y juntos decidieron comenzar a construir un futuro, como lo han comentado sus más allegados. Los esposos Sarango Torres nunca habían estado tan contentos hasta el día que compraron esta casa de Ventanilla hace exactamente 20 años. Sin embargo, según el entorno de ellos, se produce un distanciamiento entre ellos en el 2007. Y eso lleva a que Norma, la primera esposa de él, se vaya a vivir a España. Cercanos al señor Sarango relataron que durante la ausencia de su esposa, él, siendo dueño de una cabina de internet, comenzó una relación con otra rubia y empleada llamada Angelina Ayala, quien era una mujer divorciada con 3 hijos. Por cierto, la menor de ellos, Fiorella, nos contactó el último miércoles a través de un misterioso mensaje, porque refería que deseaba aclarar algunos puntos. Soy hija de la señora que sale en las noticias.
Y en esa relación, él incluso comienza a vivir con ella en esta misma casa que había compartido con su primer matrimonio. Me dijo, trae a tu hija. Nosotros hemos vivido en toda la casa, así de simple. Yo le puedo decir, esa casa como es de pies a cabeza. Sin embargo, esta nueva relación extramatrimonial de Guillermo con Angelina Ayala pronto se volvió en todo un misterio para su familia, como cuentan desde Tumbes, uno de sus hermanos. A la Angelina no la conocía. ¿Cómo así? Si ellos tenían 7 años juntos. Entonces, fue una sorpresa para nosotros, porque cada vez que desde que él se hizo de ella, él ya se alejó de nosotros. Pero la hija de Angelina Ayala aclara que en realidad ese distanciamiento entre don Guillermo y su familia se debía a que los hermanos de él solo lo buscaban por dinero. Siempre que ellos llegaban a la casa, se les daba un sobre, se supone que siempre venía solamente por plata, porque eso es lo que él decía, y se iba. Lo cierto es que cuando la esposa de Guillermo se enteró que él vivía con su amante en la casa que tenían como bien compartido dentro del matrimonio, decidió regresar de España y comenzar a vivir bajo el mismo techo de su aún marido y la segunda mujer de él, desatando esto todo un infierno. La señora llegaba, hacía fiesta, todo, y se iba. No pagaban nada. No dejaban la deuda para nosotros. Mientras esto ocurría, la esposa de Guillermo iba y venía de España a Lima, pero además habían iniciado los problemas maritales entre Sarango y su amante, Angelina Ayala. Por engaño, por infidelidad, nunca fue por eso. ¿Y qué tipo de problemas de pareja, si se puede saber? ¿Para qué tan grave era? No, eran de negocios porque mi padrastro cayó en deuda. ¿Pero por culpa de quién exactamente? Fue por culpa de los hermanos de él que cayó en deuda. A 3 años de triángulos sentimentales y pugnas por el espacio de esta casa en Ventanilla, su principal propietario, Guillermo Sarango, desapareció misteriosamente y, según sus hermanos, para ese momento, la única que vivía en dicha vivienda era su amante Angelina Ayala, a quien acusan de mostrarse imperturbable por la ausencia de él y de dar respuestas absurdas sobre su paradero. Ella me dijo que estaba de viaje. Luego ya regresé la fecha que ella me dijo que regresaba. Entonces no estaba. ¿Por qué sospechar de Angelina? Como yo estaba ahí de guardia día y noche a ver si él llegaba, observé que había un hombre ahí que lo tenían como que sonaban cadenas. Entonces nosotros decidimos a llamar a la policía. ¿A qué te refieres tú? ¿Ese podía ser tu hermano Guillermo, el que estaba dentro de la casa? Que justamente los vecinos ya me habían dado ese comentario de que ella lo tenía así. Entonces yo me concentré en eso, como que él lo tenía prisionero. ¿Y entonces por qué si la policía entró no vio nada? Modesto Zárate fue el policía con el que fui, pero él me dijo que no había nada, no estaba mi hermano, que entró solo, porque yo le pedí, le insistí para ir con él a entrar, pero él no quiso. Con esto, el hermano del comerciante estaba casi seguro que Guillermo no había salido del país como lo aseguraba su segunda mujer. Y para confirmarlo, pidió su movimiento migratorio, encontrando que efectivamente el hombre de 59 años no había viajado fuera del Perú para esos días. Y hasta confiesa que lo más injusto de todo llegó cuando quiso denunciar policialmente el caso y no se lo permitieron porque debía hacerlo la pareja del señor Sarango. Así que al sentirse solo en esto, contactó al buscapersonas en compañía de otra hermana. Cuando empezamos la búsqueda, empezamos a publicar en periódico. Si él salía publicado en periódico, lo más normal o usual era que en el barrio donde él vivía, la gente comprara el periódico, viera su foto y dijera, oye, ¿qué ha pasado? No, van donde la mujer, de repente le dicen, oye, ¿tu esposo está desaparecido? No, mi esposo no está desaparecido. Acto seguido, quizás ella te podía contactar y darte más datos. Si ella estaba preocupada por la desaparición de él. Si estuviera preocupada. La respuesta que tuve una llamada de un varón, ¿no? Un hombre que decía ser él y que no lo publicara más porque él no estaba desaparecido. Pero lo pusiste a prueba y le dijiste, bueno, si eres tú. Claro, si eres tú, ven, lógicamente es lo que procede, ¿no? Porque para mí tenía que verlo para saber que era él.
Pero el supuesto Guillermo que llamó al buscapersonas jamás fue a su encuentro. Y los Arango siguieron investigando más sobre tan misteriosa desaparición. Y recuerdan que uno de los vecinos les informó que habían escuchado ruidos de construcción provenientes de la casa en disputa cuando Guillermo ya estaba ausente. Cuando tu padrastro desaparece, ¿quién vivía en la casa? Nadie. Lo que ha dicho la familia de él es que cuando él desaparece, quien vivía en la casa era tu mamá. No, porque ellos llegaban a la casa. Ellos un tiempo se metieron a la casa por arriba, nos llenaron de petróleo. Por eso te estoy diciendo, cuando él desapareció, ustedes seguían viviendo en esa casa. Sí. Los vecinos dicen que escucharon ruidos cuando ya tu padrastro estaba desaparecido, mientras tu mamá vivía en la casa. Entonces los vecinos creen que fue ahí cuando a lo mejor alguien lo mató. No, los ruidos son, en realidad, ellos vivían abajo, ellos venían a veces de visitas, cosas. ¿Quiénes? La familia de ella. Lo que la hija de la principal sospechosa quería decir era que los ruidos registrados en la casa durante la desaparición eran hechos por la familia de la esposa de Guillermo. Y ante tanto misterio, la casa comenzó a disputarse legalmente entre la amante y la familia Arango por 5 años, donde finalmente en el 2015 los parientes del comerciante ganaron el juicio y relatan que cuando fueron a hacer trabajos en la casa recuperada, se percataron que la terraza no era la misma que habían dejado, ya que una parte de ella había sido extrañamente tapeada. El sobrino le dice a mi hermana, cuando él era niño, él jugaba por ahí y no estaba tapeado. Coordinamos entre hermanos y vimos esa posibilidad de que allí pueda estar mi hermano. Los Arango se percataron que alguien había creado una losa en ese lugar de la casa ahora alterado y que incluso habían rellenado dicho espacio con desperdicios, recubriendo los bloques como una base. Posterior a ello, habían pintado todo para que pareciera una pared. Un trabajo que a juicio de ellos había sido perfectamente hecho y el que solo era capaz de hacerlo un experto en albañilería. Y al parecer era una tumba. Hemos seguido cava y cava hasta que encontramos una suela de un zapato. Cuando ha salido el zapato ya emanaba un olor. Todo esto parecía sacado de una película de terror. Tras horas de darle con el cincel y el martillo a esta área de la casa, descubrieron un cuerpo y al detallarlo se dieron cuenta que sorprendentemente se trataba del desaparecido Guillermo Arango, quien había sido enterrado en su propia casa. Uno de los dedos meñiques del pie izquierdo se lo cortó un burro. Justamente ese dedo está así. Luego, él tuvo una operación por la apendicitis y ese corta y lo tiene. El otro elemento es que él tiene un diente de oro en el lado izquierdo. Y con esos elementos es suficiente. Los Arango estaban seguros que detrás de lo que se veía como un crimen estaba la mano del amante de Guillermo, Angelina Ayala, quien según ellos fue la única que estuvo en la casa al momento de la desaparición y desde el último miércoles se convirtió en una de las mujeres más buscadas del país por el delito de homicidio. ¿Tu mamá asesinó a tu padrastro? No, porque se supone que van a hacer necropsia y todo eso, va a ver que el cuerpo no tiene nada. Sí, sí. ¿Y qué te hace pensar que el cuerpo no tiene nada? Porque mi padrastro no... mi mamá no lo mató. ¿Y quién crees tú que lo mató? Que no lo mató, nadie lo mató. ¿Cómo que nadie lo mató si está muerto? Sí, está muerto. Pero o sea, una muerte, ¿cómo se le llama esto? Natural. ¿Cómo estar tan segura de que fue una muerte natural? Él viene y desaparece 7 años y lo encuentran en la casa donde vivía tu mamá. ¿Cómo? O sea, eso parece sacado de una película de terror. Así dice. ¿Tú pones las manos al fuego por tu madre? Sí. ¿Y por qué se esconde? Que ella sale y la van a capturar, no por ser, o sea, por ser la asesina, como se dice ahí, no por ser la que asesinó, sino por ser una de las cómplices y se supone, no,
Pero no, pero es que nadie ha dicho que ella es cómplice, le estás diciendo tú. Ese fue el último contacto que tuvimos con la hija de Angelina Ayala, quien manifestó estar consciente de la grabación de este reportaje y hasta se comprometió a enviar un video de su madre, desmintiendo acusaciones, pero nunca lo recibimos. Mañana estoy cerrando el reportaje, de aquí a mañana, si tú puedes, la grabas y me envías el video por WhatsApp, así como me escribiste. El domingo sale recién. El domingo. Aún así, en 15 días podrán conocerse las verdaderas causas de la muerte del señor Guillermo Sarango, gracias al proceso químico de saponificación al que estuvo sometido su cuerpo, según los forenses. Si la causa de muerte traumática está en los tejidos blandos, esos tejidos blandos van a estar preservados. Fracturas, rupturas, proyectiles de arma de fuego, en cráneo, en cuello, en tórax. Así pasen 30 años, como la lesión está en el hueso, pues no desaparece hasta que desaparezcan los huesos. Pero si la causa de muerte está en tejido blando, la saponificación nos ayuda, porque si fue un cuchillo que nos rompió el corazón está preservado y se va a ver el corazón roto. Lo que no cabe duda es que según la policía, alguien muy cercano a don Guillermo lo mató, en vista que el cadáver fue encontrado en su propia casa. Entonces nos preguntamos, ¿a partir de qué momento se rompió el amor y la confianza para dar paso a un hecho tan macabro? Otra historia igualmente sórdida y brutal fue la que protagonizaron una pareja de enamorados, Marco Arenas y Fernanda Lora. ¿Recuerdan? Hace 5 años. Ellos fueron acusados